Bienvenidos a Conversaciones Pendientes. El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes tiene el gusto de iniciar hoy un espacio de encuentro y diálogo, un espacio que estaba pendiente para la ciudadanía. Desde la Estrategia de Cultura de Paz iniciamos hoy las conversaciones pendientes. Soy Ricardo Cubides, yo lidero la Estrategia de Cultura de Paz y hoy tenemos el gusto de invitarlos a la primera conversación pendiente, un diálogo propuesto en este espacio que es la Casa del Florero, un espacio que es un símbolo y que nos va a permitir encontrarnos desde diferentes miradas, desde diferentes historias, desde diferentes objetos, algunos problemáticos, otros que nos van a permitir transitar acuerdos, a diálogos, a palabras y a una coherencia en la construcción de paz. Este espacio es para hablar del poder de los símbolos, objetos incómodos y diálogos políticos. El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes abre este espacio de conversaciones pendientes con el apoyo de la revista Cambio para que desde la ecuanimidad del diálogo político abordemos debates culturales necesarios para un país que vive múltiples transiciones. La principal de ellas, la transición de la guerra hacia la construcción de paz. Un país herido por un entramado de violencias cuya sedimentación en la memoria es conflictiva, pero también interesante en la medida que nos permite reflexionar sobre lo que hemos vivido. Entendemos la cultura de paz no como una ausencia de conflictos, ni como consensos impuestos o artificiales, sino como una exploración democrática que nos permite reconocernos, restituirnos y crear límites morales frente a la violencia, a la estigmatización y la exclusión que hemos vivido. Nos acompañan esta noche, a mi derecha, Elena Urán Videgaín. Elena es autora del libro Mi vida y el Palacio. Elena es hija del magistrado Carlos Urán, quien fue asesinado en los hechos del Palacio de Justicia en 1985, en la retoma realmente del Palacio de Justicia en 1985. Bueno, es politóloga con estudios en lingüística, cultura de medios y estudios latinoamericanos. Elena ha propuesto este debate a propósito de por lo menos 4 actos del gobierno en cabeza del presidente que han reivindicado la memoria del M-19 como una memoria de lucha y resistencia, pero que para Elena desconocen el lugar de las víctimas de la guerra. A mi izquierda está Fabio Mariño, quien tiene una visión que puede ser contradictoria, complementaria. Él es el concejal, exmilitante del M-19, fue una persona que acompañó los diálogos de paz en la década de los 80 directamente con Carlos Pizarro como vocero de esos diálogos, y es una persona que también ha escrito muchísimo sobre la historia del país, sobre la paz. Su último libro, Después de todo, El perdón, él se califica hoy como una persona dedicada al tema del perdón. Tengo a Pedro Adrián Zuluaga, él es un crítico, periodista cultural, escritor, quien ha puesto sobre la esfera pública algunas reflexiones que no cierran, sino que por el contrario abren campos de comprensión de esta discusión sobre los símbolos, sobre la memoria, y esperamos sobre todo que esta discusión se convierta en una discusión ciudadana y no solo de expertos o académicos. Estamos esperando a una cuarta invitada de esta conversación, que es Ángela María Buitrago. Como ustedes saben, ella ha sido nombrada como ministra de Justicia, ella es fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, fue la fiscal que llevó también a cargo el tema del Palacio de Justicia, tiene una larga experiencia en casos que involucran a las víctimas, fue también miembro de la comisión que investigó los hechos de la desaparición forzada de los jóvenes de Ayotzinapa en México, entre otras tareas que ha cumplido Ángela María haciendo justicia. Y como moderadora, pues me presento, soy Marta Ruiz y espero que todos tengamos suficientes
digamos, el interés suficiente en esta conversación que comenzamos. Soy periodista, excomisionada de la verdad, y quiero justamente comenzar recordando que hace 2 años se entregó el informe de la Comisión de la Verdad, que nos invita a leer la guerra en toda su complejidad y sobre todo en la complejidad que dan unos contextos explicativos. Las guerras son escenarios difíciles que en el caso colombiano se han sellado con acuerdos de paz, que han sido cumplidos a medias algunos de ellos, y aunque en el pasado fueron acuerdos de perdón y olvido relativo, de silencio, eso ha cambiado. Por eso mi primera pregunta es: ¿qué historia cuentan objetos como la espada de Bolívar, la misma de la guerra a muerte, la misma que nos dio la independencia, o la sotana de Camilo Torres, posiblemente el líder social y político que más huella dejó en la segunda mitad del siglo XX desde la izquierda, o el sombrero de Carlos Pizarro, que murió a mansalva justamente después de firmar la paz, cuando se aprestaba a ser un candidato presidencial? Entonces, ¿qué historia cuentan estos objetos? ¿De qué contextos nos hablan? Y quisiera empezar con Elena, que es quien nos ha convocado de alguna manera a este debate. Yo creo que ahí la intención detrás es traer a la luz personas y momentos de la historia que anteriormente fueron escondidos y no se les reconoció el lugar predominante que pudieron tener. Pero como no fui yo la que quiso hacer esta exaltación, entonces no sé lo que significan, pero lo que yo veo problemático, y aquí ya al fondo del asunto, es la manera en que se ha hecho, desde una tarima de poder. Y por eso pues yo arranqué solicitando que si se iba a hacer, se hiciera de una manera amplia, con un debate en el que pudiera haber diferentes voces, de una manera en que la sociedad entienda un poco mejor cuál es la intención detrás de esto, qué es lo que se quiere comunicar, porque de esa manera en la que se hizo a mí me parecía que pretendía también ocultar otras cosas. Entonces pasamos de negar esto que ahora se quiere exaltar, ahora a negar que hubo violencia también de parte del M-19, que hubo daños, que hubo personas fracturadas. Entonces, pues digamos que de ahí parte mi reflexión, mi llamado, pero pues la respuesta, ¿qué significa, qué es lo que se busca con eso? Habría que preguntarle directamente al presidente. Sí, no, la pregunta un poco, ¿qué historia cuentan estos objetos? Y tú lo estás diciendo, cuentan una historia no solo de paz, no solo de guerra, cuentan una historia que tiene detrás paz y tiene guerra. Y a mí me parece que eso nos pone frente a un escenario de la complejidad y digamos, de los múltiples significados que puede tener en este caso estos objetos. Bueno, yo quisiera entonces que ahora Fabio Mariño, con su experiencia y con su historia en el M-19, nos hable también un poco de esa lectura problemática que pueden tener los objetos de los que estamos hablando y el convertirlos en símbolos. Buenas noches. Creo que tenemos un público aquí y un público más allá. Este recinto es polémico, es de historia, el solo recinto, y seguramente cada uno, buenas noches, tenemos miradas y reflejos. Por ejemplo, donde estamos sentados estuvieron los desaparecidos del Palacio de Justicia, desaparecidos que sucedieron después del acontecimiento del Palacio. O sea, esto está lleno de energías, como es la historia. El 26 de abril de 1990 sucede un acontecimiento que seguramente llama al punto que Elena inicia con el sombrero. El 26 de abril de 1990 asesinaron a Carlos en un avión y hubo una decisión colectiva, parte de ese momento de la historia,
para defender la decisión tomada en la construcción de la búsqueda de un cambio. En efecto, cambios de hechos de violencia como son nuestra historia. Hechos de violencia escondidos algunos, magnificados otros. Por ejemplo, ¿cuáles son escondidos en nuestro trajinar histórico? La presencia activa, predominante y de liderazgo de la mujer en los caminos de la construcción del cambio, en la independencia, por ejemplo. Violencias que seguramente en su momento tuvieron que hacerse en sus circunstancias propias. Conozco la historia de mujeres que se vistieron de hombre para poder ir al campo de batalla en las épocas de la independencia y se van volviendo entonces mensajes y símbolos. Y como hoy estamos hablando de símbolos y también de objetos incómodos, en mi corazón este objeto casa es incómodo, porque aquí estuvo Irma Franco, la probada historia que hace y muestra que Irma estuvo aquí viva y luego desaparecida. Entonces esto es un objeto político incómodo, pero es la historia también de lo cual no nos podemos separar. Y en cuanto a ciertos elementos que la historia nos ha ayudado, yo creo que son ayuda, valga la redundancia, para no olvidar ciertos hechos. La espada del Libertador, que también estuvo aquí, apoyándonos, acogiéndonos a ello. Seguramente nos ayudaremos a que no se nos olviden los caminos de donde venimos para cuidar unos y para no repetir otros. Paradoja, esta es la casa del florero del símbolo de la independencia, de uno de los símbolos de la independencia y al mismo tiempo el símbolo de un episodio nefasto de desaparición forzada, de tortura. Y quién mejor que Ángela María para hablar de esa doble dimensión. Ángela María, primero que todo, felicitaciones. Te invitamos como la jurista y la socióloga jurídica que eres, pero ahora estás sentada aquí también como ministra. Entonces, así a quemarropa, porque acabas de llegar, estamos tratando de entrar en el tema de fondo a partir de decir de qué nos hablan esos objetos y cómo tienen múltiples significados, cómo abordar un poco la ambigüedad, la transformación de esos significados que va dando también las luces que pone el presente sobre el pasado. Yo vengo en condición de invitada desde la semana pasada. Hubo un cambio de fecha, así que vengo en condición de ciudadana normal. Lo segundo, más importante todavía, y yo creo que la reflexión empieza por varias cosas. Yo creo que la sociedad está compuesta de muchos elementos que tienen representaciones per se. Y ese es un tema que históricamente pues, se representa también en lo que significa guardar en los museos y dejar en los museos una serie de elementos que constituyen una presencia, si se quiere, un recordatorio, si se me permite, pero sin lugar a dudas los objetos per se en el tema de la recordación lo que hacen también es magnificar o generar una serie de mitos, ideas o caminos que se construyen. Históricamente yo creo que también esto depende mucho de los historiadores y creo que es importante verlo desde la sociología, que cada narrador en sus tiempos construye parte de la historia y esto se hace a través también de símbolos. Incluso si nosotros hablamos hoy de la necesidad que hay de estar quitándole los nombres a las vías que fueron consignadas a favor de generales o de coroneles o de dictadores. Esto tiene una representación en un momento histórico en donde decían las calles es un homenaje a B y un homenaje a C. Y hoy en día al contrario. Y fíjense cómo también tenemos actos en Colombia de decisiones populares en donde dicen ya no más estatuas de los conquistadores. Y yo creo que la reflexión va a esto, la reflexión, y obviamente este es un diálogo y en diálogo se construye, va y da a pensar que también la historia es cambiante,
lo que pasó en una época que era algo que se consideraba perfecto, lo mejor de la sociedad, posteriormente da la vuelta y resulta que se dice no, y esto lo vemos todos los días en derechos humanos. En derechos humanos hay políticas que uno dice tienen que desaparecer y desaparecer. Verbigracia, y perdóname la interrupción, justamente creo que por Elena también en parte que se le quitan, o Elena protesta porque hay un general condenado por los hechos del Palacio y que porta sus medallas de orden público, medallas de honor, y por primera vez el gobierno decide quitar esas medallas. ¿Eso es parte de esa revisión del pasado de alguna manera? No, eso yo no creo que sea revisión del pasado, eso es una decisión legal, Ya. porque la ley consideró que hay unas consecuencias frente a esos hechos. No es una revisión, no puede hacerse sin que esté la norma, y creo que aquí es muy importante entender también que la ley es la que da elementos para revisar lo que nosotros decimos desde la norma, lo adecuado o lo inadecuado. Sí. Y por eso es tan importante también entender, y yo lo veo aquí todos los días, hoy me parecía muy simbólico que fuera a la casa del Museo del Florero, se lo decía yo a Andrea, en donde cuando yo entro a la casa del Museo del Florero, que tú inicialmente tenías históricamente un sitio de libertad, un sitio de liberación, un sitio en donde se conmemoraba el disgusto del florero, que todavía dicen algunos historiadores que eso no existió, pero que fue un mito que se intronizó como parte de la pelea entre los chapetones y los criollos. Y yo me siento en esta silla y automáticamente me vienen al recuerdo imágenes de quién era el que estaba en esa ventana a las 12:05 del día 6 de noviembre de 1985, y cómo narran que dentro de este espacio había personas que ponían a otras personas contra la pared, de pie, con los brazos arriba, cómo custodiaron a Irma Franco Pineda durante más de 12 horas, uno de los miembros del batallón de infantería, que ha sido uno de los declarantes estrellas. Y entonces, fíjate que yo tampoco puedo asociar a la casa del Museo del Florero a la desaparición forzada, pero sí tiene esas dos significaciones. Y es una casa que, entre otras, históricamente representa mucho. Entonces, yo creo que los símbolos como símbolos, y lo vemos también en la reparación y en la reconciliación, son formas de representar emociones, concepciones, y uno dice, bueno, porque ahora la Corte Interamericana ordena hacer representaciones bien de estatuas o bien de monumentos o bien de imágenes. ¿Por qué las madres de Mampuján, que tú conoces perfectamente, que conocemos todos, hacen una obra artística que es un objeto artístico? Y creo que ahí lo que hay que pensar es, el objeto es una forma de simbolizar algo, pero no es ese algo. Sí. Yo quisiera, a partir de esa reflexión, avanzar un poco. Tenemos una gran aspiración de reconciliarnos, pero tenemos unas memorias contingentes, digamos, no necesariamente estamos de acuerdo con el significado de muchos hechos, de muchos acontecimientos, de muchos símbolos. Me pregunto si es posible tener símbolos compartidos en una guerra donde hay múltiples responsabilidades y donde ha habido diversos actores y diversos niveles de responsabilidades, porque la guerra en Colombia no fue una guerra solo de los armados, también es una guerra con grandes responsabilidades de sectores que innombrables en cierto sentido. Entonces, ¿es posible, Elena, en un escenario de reconciliación aspirar a tener símbolos compartidos como sociedad? Pues por ahí he oído varias veces que es muy difícil que toda la sociedad se identifique con el mismo símbolo. Sin embargo, pues hay símbolos que ya no exclusivos de la sociedad colombiana, pero sí, por ejemplo, qué sé yo, el símbolo para hacer visible el SIDA,
o el puño en alto, que es un rechazo a la discriminación, o no sé, bueno, hay una serie de símbolos a nivel mundial que se fueron dando por iniciativa de diferentes grupos que sentían que tenían que hacer a través de este símbolo visible ciertas tragedias o problemáticas, y no es el caso que estamos viviendo ahora con el símbolo que nos trae acá, o lo que pretende que sea un símbolo, que es donde yo veo también que está el problema. Y digamos, podría llegar a ser algo que lo asociemos con la guerra y una transición hacia la paz, pero lo que yo veo que con lo que entramos en conflicto es que de parte del M-19 no hubo un reconocimiento, y para poder transitar hasta la paz tenemos que empezar por el reconocimiento, por la verdad, por la reconciliación, por la no repetición y la paz. Y mientras no esté esa cadena, es muy difícil decir que este es un símbolo que apunta a la paz, porque estamos negando todo lo demás, no se ha dado. Y yo insisto que ese primer paso sería algo que le posicionaría a los exmiembros del M-19 en un lugar moral mucho más alto, porque no podemos estar hablando de estándares o estar imponiendo ciertos estándares a otros grupos desde las mesas de diálogo que los mismos exmiembros del M-19 no han acogido. Y entiendo que ese momento era distinto, la amnistía, etcétera, etcétera, pero eso no quiere decir que no podría hacerse en este momento, como un gesto. Ok, nosotros estamos ahora en una situación donde moralmente sentimos este llamado y nos haría bien a nosotros, nos ayudaría a sanar a toda la sociedad y nos ayudaría a pasar a otro estadio. Entonces es ahí donde yo veo el problema mayor, para que empecemos a hablar que el símbolo, que el sombrero, que la bandera, que no. Momentico, paso por paso y aclarando cada cosa, porque pues sí. O sea, para ti, Media, un proceso mucho más completo, integral, de verdad, de justicia, de reparación, antes de construir símbolos comunes que nos lleven un poco a la reconciliación. Yo creo que en este caso sí, y yo, por ejemplo, yo me he dado cuenta del tema simbólico, lo importante que es para la transición hacia un estadio mucho más pacífico. Por eso, como tú mencionabas, yo apunté al tema de las medallas de Arias Cabrales, que cómo es posible que una persona que fue condenada hasta tercera instancia mantenga las medallas, y no solamente Arias Cabrales, o sea, todos los militares en situación similar. O el tema del Cantón Norte, un lugar donde sabemos, pues es un secreto a voces, que ahí torturaron a diestra y siniestra y sigue funcionando como si no hubiese pasado nada ahí. ¿Cómo es posible y son un montón de instancias militares, penitenciarias, donde es un tabú llegar a que se transforman en sitios de memoria? Y es una solicitud que yo hice a la JEP, que ojalá que se materialice. Lo mismo que pues una placa que pusieron en el Palacio de Justicia, porque creo que sí podremos llegar a entender esos lugares como escenarios, porque no solamente son los objetos, también son los lugares, la arquitectura guarda memoria, como este lugar, que puede ser después también símbolo de paz, pero siempre y cuando haya la posibilidad de encuentros entre diferentes. Yo quisiera, Pedro Adrián, profundizar en eso que plantea Elena, en el entendido, vuelvo y digo, que la memoria es contingente y que no necesariamente hay consensos en torno a los hechos, pero en cambio sí tiene que haber diálogo democrático y construir algún nivel. Mi pregunta es si existe posibilidad realmente de construir símbolos comunes, compartidos, en torno a una guerra que ha dejado un trauma tan profundo. Yo creo que no. Yo creo que en este momento no son posibles los símbolos ni comunes, ni neutros, ni no conflictivos, pero no solamente en Colombia, sino no son posibles en ninguna sociedad. En el estado en que estamos de discusiones, de revisionismos históricos, de sacar a flote las violencias estructurales, ya no son posibles esos símbolos comunes,
que nunca, además nunca los hubo, siempre fueron impuestos, ¿no? Los museos nacionales se dedicaron a imponer unos patrimonios comunes y pues tienen ese carácter desde el gobierno, un poco como que lo que estamos sintiendo que vuelve a aparecer ahora con esta idea de contar la historia y repetir la manera de contar la historia de los viejos museos nacionales a partir de objetos, a partir de héroes, a partir de líderes y no a partir de procesos. Yo creo que en Colombia, por ejemplo, nada es neutral, o sea, una paloma de la paz blanca se llenó de una carga simbólica específica o las camisetas blancas. Entonces, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De la selección Colombia como símbolo nacional o de un artista? Me parece que serían símbolos bastante triviales. Lo que me parece importante es que estos objetos, además yo no sé por qué los llamamos símbolos, yo creo que hay una distinción entre lo que es un patrimonio inmaterial o un patrimonio material y un símbolo. Me parece que el nivel simbólico viene después, es construido por la sociedad. En principio se reconoce un objeto como patrimonio y después de lo simbólico se encargan pues, los artistas, no solamente los historiadores. Bueno, los historiadores, como decía Ángela María, pero sobre todo los artistas y los grupos ciudadanos, que me parece importante que ellos también contribuyen a una conversación sobre esos procesos históricos para que no queden concentrados en personas y en líderes y en estos actos que son realmente muy dolorosos. Entonces sí me parece que, recogiendo un poco lo que decía Elena, sí estoy muy de acuerdo en que, por ejemplo, y que al presidente Petro le interesa mucho, darle un significado distinto a ciertos lugares, como por ejemplo el castillo marroquí, como por ejemplo el Hospital San Juan de Dios. Sí, ¿por qué no pensar en ciertos símbolos muy concretos de historias traumáticas, llenarlos de arte, por ejemplo, que el Cantón Norte se abra para intervenciones artísticas? Cuando entrábamos a este segundo piso desde donde se está transmitiendo esta conversación, yo vi una de las sillas de la intervención que hizo Doris Salcedo en el Palacio de Justicia. Me parece que esos sí son símbolos que realmente surgen de otro lugar, ¿no? De lugares de reflexión artística, de lugares donde llevan la conversación menos marcada por unos intereses partidistas y unos intereses ideológicos, que es lo que uno siente que efectivamente está detrás de lo que propone el presidente, aunque sé que en el Ministerio de la Cultura hay un trabajo por darle un significado distinto a eso, por complejizar ese gesto del presidente, pero que, insisto, estoy de acuerdo con Elena en que lo problemático es que lo promueva él, que además es un poco parte del asunto, ¿no? Hay unos símbolos absolutamente superiores al momento, son culturales. Yo hoy dudé mucho. Yo generalmente en mi saco me pongo la espada de Bolívar, la mini espada de Bolívar, porque es una identidad política de mi vida. Hoy dudé mucho en traerla o no, por respeto al espacio, y decidí traer una paloma y una cruz. ¿Qué es la cruz? ¿Es un mensaje? ¿Qué es la cruz? Es un símbolo ya cultural en el mundo, ¿no es cierto? Para una gente. Entonces, una cruz puede ser un mensaje en positivo o puede ser un mensaje negativo. Una cruz pintada en las paredes de la violencia del 40 y 50 era símbolo de muerte. Una cruz es un símbolo según el mensaje y el momento que se quiera dar. Entonces, en ese sentido, estamos llenos de mensajes que en la medida en que se crecen, creo yo, en la medida en que se difunden y se asumen por la sociedad, se envuelven símbolos. Para nadie es oculto que nuestra cultura cristiana desde hace mucho tiempo es un símbolo. Aquí a los que están jóvenes yo quiero contarles que en la época de la posviolencia en el mundo, de la Segunda Guerra Mundial y el anticomunismo en Colombia, hay una hoz y un martillo en el mundo que tienen símbolo de trabajo, pero en la política no tenían símbolo de trabajo. Y yo conocí, Ángela María, yo conocí mensajes simbólicos de la hoz y el martillo tumbando una iglesia. Ese era un símbolo, un mensaje anticomunista que se propagaba desde la iglesia, en los boletines que llegaban los domingos al campo, porque yo soy campo. Pero ustedes han tocado un tema que, permítanme, lo comparto. El tema del Cantón Norte, el tema de la tortura. El texto que tú mencionas, el texto del perdón, es una semblanza de un momento
de la vida de un joven campesino que se vinculó a un movimiento insurgente y que sufrió la tortura en el Cantón Norte, donde hoy trabajo. Donde seguramente el presidente Petro, en un mensaje que ojalá no sea símbolo, un mensaje, quiso delegar a un excombatiente del M-19 como su representante al Consejo Superior de la Universidad Militar, que funciona en el Cantón Norte, que funciona en donde estaba el galpón de las armas que estos insurgentes se llevaron. Y a mí me parece que es un mensaje simbólico de reconciliación, y yo debo responder, porque en ese Cantón Norte y en ese sitio donde hoy trabajo me torturaron. Ese es el texto que en el libro trato de reflejar para dejar una referencia en el cual me propongo demostrar que un joven campesino de la época, apenas bachiller, etcétera, comprometido con una lucha histórica, porque mi lucha fue histórica con Bolívar, fue capaz de perdonar. Y no perdoné 30 años después, Ángela María. Perdoné en la misma tortura que me estaban causando unos colombianos, comunes y corrientes. Y una simbología de mi vida. En 3 semanas de tortura, que llegué hasta el extremo de la muerte, no hubo una mujer torturándome. Hice la referencia anterior a la mujer como símbolo de nuestra historia. Yo conozco bien la historia de Policarpa Salabarrieta, joven insurgente, revolucionaria, subversiva, como se quiera, pero también conozco la historia de las llaneras que se vistieron de hombres para poder combatir, pero conozco la historia de las mujeres campesinas que en la violencia, como somos del campo, la vivimos, tuvieron que soportar la ausencia de los machos, los varones, porque eran los primeros que mataban. Entonces, en ese sentido, estamos llenos de mensajes que en su momento se vuelven simbólicos, y ahí es donde estamos de acuerdo. Hay que saber interpretar la historia para no enredarnos con un mensaje como el de la cruz, porque el de la cruz es un mensaje en positivo y también es un mensaje negativo, o sea, es de vida y es de muerte. Sí. Gracias. Y yo quisiera, Ángela María, después de todo lo que, digamos, Pedro Aranal nos dice, no siempre va a ser la memoria conflictiva, hay un tránsito entre declarar un objeto patrimonio, la construcción simbólica es más social, es más de largo plazo, es más, digamos, del arte, realmente de la creatividad, en fin. Sin embargo, admitamos que en Colombia han predominado unas narrativas heroicas y guerreras, o sea, las narrativas heroicas y guerreras y los símbolos de la guerra, estamos llenos de esas narrativas y de esas simbologías de la guerra. ¿Cómo dotarnos de símbolos de la paz que nos lleven a una memoria que sea ejemplarizante, que no sea una memoria, digamos, que nos ancle en el pasado, sino una memoria que nos permita reflexionar? ¿Somos capaces hoy como sociedad, tú que ya vas a estar en un lugar de la justicia que es básicamente restaurativo, ¿sí? En buena medida, estamos ya en un momento restaurativo, ¿cómo esa justicia restaurativa y cómo lograr restaurar a partir de símbolos de paz? Nuestros símbolos de paz son, pues, la paloma quizás, pero son símbolos muy efímeros. Bueno, yo creo que aquí hay 2 cosas importantes en mi criterio. Lo primero es que las narrativas tienen que ser verdaderas y completas, y tienen que estar dadas para que la gente conozca todas las versiones. Creo que ese es el primer punto, porque aquí las versiones recortadas son versiones que no sirven para el encuentro y el reencuentro. Y ese es el primer elemento que es necesario. Y creo que una de esas apuestas pues está en el proceso de paz, cuando se reconocen muchas de las cosas que pasaron y que se han adoptado también como política pública en el tema de la reconciliación, del ejercicio de la paz y demás. Lo segundo, creo que los símbolos pueden llegar a ser comunes, pero solo y en cuanto representen para las 2 partes lo mismo. Entonces, yo puedo decir, esa lámpara que está ahí para mí es un símbolo fundamental, pero es una lámpara que para los demás no. Y eso lleva a que nosotros entendamos que desde la construcción social
desde la sociedad, hay una serie de elementos que generan coherencia y coexistencia, y entonces la sociedad va a discutir estos elementos como fundamentales. Nosotros hablamos en sociología de las instituciones, también hablamos del concepto de poder. Hannah Arendt tiene una maravillosa historia de cómo nace ese poder, impuesto por consideración social, porque de verdad se lo ganó. Todos esos elementos son construcciones que de una u otra manera estamos. Pero lo que es cierto es que en Colombia las cosas se han llamado a medias. Y oyéndolo a usted mencionar el tema, pues mi abuelo fue perseguido en la violencia cuando se mataban a los liberales y a los conservadores. Y esa es una época que casi que se quiere borrar de la historia, porque pues se dice, no, es que si decimos blanco o decimos negro, entonces quedan como malos los blancos, los negros. No, hay que reconocerla. Los 1000 días, las guerras, los conflictos armados que hemos durado más de 70 años y que siguen. Entonces, yo creo que ahí la sinceridad es un elemento fundamental también de la sociedad y de todos los que hacen parte de esa sociedad. La sinceridad como un elemento de qué queremos. Mira, por ejemplo, y yo lo veo llamativamente, cuando se votó el tema del plebiscito, hay unos que dicen, la mayoría dijo que no, y hay otros que dicen, la mayoría dijo que sí, pero no es una mayoría cualificada. Son dos miradas, pero son dos miradas que si tú las analizas desde el punto de vista académico, tú tienes que decir, oiga, aquí hubo un 51% técnico que dijo no y un 49% que dijo sí. Aquí no estamos hablando de nada diferente. Pero dos, cuando ya llegamos al tema de la composición de paz, yo creo que, y yo no puedo hablar nunca me abrogaría el derecho a hablar por las víctimas. He investigado muchos casos que tienen que ver con víctimas. Cada víctima tiene su propio dolor, su propia resiliación, su propia construcción también para superar esas etapas. Por lo tanto, yo no hablo dentro de ese contexto. Cada víctima tiene el derecho a sentir lo que tiene que sentir y tiene que evolucionar en eso. Pero un país que sigue en guerra, un país que sigue violentando derechos, un país que genera versiones a medias, es un país que va a tener problemas en reconciliación, en restauración, en reparación. Y eso no te lo va a cambiar nada. Yo creo que tú que estuviste en la Comisión de la Verdad, Marta, pues tú sabes perfectamente que hay verdades que eran así, objetivas. ¿Cuánto demoramos? Y yo lo digo porque yo lo investigué también en la Fiscalía. ¿Cuánto demoramos en reconocer que el paramilitarismo era una realidad del país? Y todo nos lo mostraba, o sea, todo estaba en las alertas. ¿Cuándo nos hemos puesto a pensar en la fusión entre paramilitarismo y guerrilla, que también es una realidad? Entonces, nosotros tenemos que tener claro todos esos elementos para poder decir, somos empáticos, queremos la paz, vamos a trabajar por la paz. Y cuando hablan de un símbolo en común, pues es que el símbolo está en la representación de lo que queremos alcanzar como sociedad. Yo creo que si a Colombia le siguen preguntando, ¿usted quiere la paz? Van a decir sí. Sí. Pero contemos la verdad. Sí. Y todavía hay muchos fetiches para hablar. Todavía sigue habiendo muchísimos fetiches. Bueno, me parece central lo que dice Ángela María, es decir, necesitamos relatos completos, no verdades a medias, no significados a medias. Pedro Adrián plantea, y Elena también, es decir, problematizan el lugar del poder desde el cual se erige un símbolo, y toda nuestra historia ha sido de erigir símbolos desde el lugar del poder. La pregunta es cómo subvertir un poco esa situación de que el poder erija los símbolos y podamos construir unos símbolos que sean también desde el no poder, es decir, porque también al final un poco lo que vemos que se ha intentado, no solo el presidente, digamos, en muchas de estas dinámicas de memoria histórica, es completar el relato, justamente, es decir, completar el relato de la voz oficial, de la narración oficial de lo que ha sido la historia del conflicto. Entonces, mi pregunta es como, realmente, ¿qué procesos, desde dónde, cómo se involucra la ciudadanía en la construcción de unos símbolos que realmente, digamos, se rebelen un poco contra esa
esa imposición desde el poder de una narrativa simbólica? Bueno, yo creo que Ángela María lo dijo de una u otra manera. O sea, hay que partir por tener toda la verdad completa y no por partes, y que se deje de contar desde una postura como triunfalista, que es lo que yo también estoy viendo problemático en este momento, como de nosotros contra ustedes, también veo problemático. Como que no creen que somos los vencidos, sino también fuimos héroes y fuimos sacrificados, pero es que esas maneras no convocan, no generan cohesión social, y ahí obviamente ninguna unidad posible de todos en realidad en torno a ese símbolo. Pero pues lo fundamental es entender realmente qué es lo que hay detrás de, o sea, cómo se ha ido dando la guerra en Colombia. Por eso digo, de una u otra manera lo respondió Ángela María, y yo creo que ese es el camino, no como está queriendo ser en este momento. Y lo mismo, porque es un poco repetir lo mismo, pero desde el otro lado, es un poco las formas de siempre. Y entonces también en Colombia, pues con esta cultura tan guerrerista y este patriotismo extravagante que uno ve, que a mí me parece increíble, esto de que a las 6 de la tarde el himno nacional, que en los colegios los niños tienen que izar la bandera todo el tiempo. Pues yo no sé, yo fui socializada en Alemania y estas cosas son como, ¿y eso como para qué? ¿Qué es lo que, o más bien tenemos que preguntarnos en Colombia, qué es lo que se ha querido con eso? ¿Enseñarle a la gente realmente de este país? No, es poner la narrativa de unos héroes, y ahora es como que quisiéramos hacerlo justamente a la inversa, en vez de intentar desmontar, generar unas discusiones y un relato mucho más pacífico, mucho más abierto, y en colectivo decidir qué queremos. Y yo creo que hay que replantear también los símbolos patrios. A mí me parece también eso problemático, no es solamente lo del M19. Considero que sería bueno el momento de revisar en general. Sí. Y no solamente los símbolos, los términos que se utilizan, los eufemismos, que esconden un montón de mentiras o sea, no sé, lo decía en otro escenario, esto de que hablen de la vacuna y la retención y las pescas milagrosas, ¿qué es eso? Y dar de baja cuando en realidad es ejecutar. Y así habla el común de la gente y como que ni se dan cuenta. Sí. Digo, entonces sí sería el momento para que empecemos a reevaluar todas estas construcciones que se han incorporado tanto en la sociedad y que la gente las utiliza como un automatismo, y pues que al final hacen mucho daño y hacen imposible transitar hacia la paz. Yo quisiera saltarme a Pedro Adrián por un momento y que Fabio de pronto reaccionara a este planteamiento de Elena, porque ha interpelado directamente la narrativa del M19, heroica, y quisiera obviamente también que expresaras un poco esa reivindicación que ustedes tienen de su propia historia, ¿no? ¿Cómo contextualizarla sin que sea ofensiva para las víctimas, sin que se salte el proceso de la verdad, del perdón, en fin? Sí, tal vez no es una reivindicación heroica, tal vez está cifrada en un reconocimiento que en su momento fue eso. En su momento lo hicimos y en un momento próximo, por suerte no tan lejano, lo deshicimos. Por ejemplo, nuestro valor muy fuerte en el mensaje que en el último año de 1989 quisimos, ahora lo presento como reivindicar, quisimos desarrollar y exponer, fue de ruptura del poder de las armas. Nuestro mensaje fue sencillo y, permíteme la palabra, humilde ante el sentir de las gentes. ¿Por qué humilde? Porque tenemos que hacerlo sin armas. Para los que nos ven y nos escuchan,
por el año 85, 86, 87, 88, sucedió aquí una cosa que llamaron el baile rojo. El baile rojo fue el exterminio institucional en un país democrático de un partido democrático a plomo. Discúlpeme lo brutal que soy. A plomo. El campesino dice plomo venteado. La Unión Patriótica tuvo más de 4.500 asesinados por las balas del sistema en la destrucción, en matar a un partido político. Y el M-19 en 1988 y 89, en medio de semejante aguacero de la violencia política legal contra un partido, decide desmovilizarse. Ese es un gesto que solicitamos en esa época y siempre, que lo miren como un gesto de humildad, de vencer el poder de las armas con el que nos movíamos a ayudar a construir la democracia plena y la paz, que son los dos únicos puntos de acuerdo del M-19. También nos gusta contar eso, gracias Marta. El M-19 con el gobierno de su momento, el presidente Barco y Carlos Pizarro como los dos dirigentes del momento, firmaron un acuerdo el 9 de enero de 1989 en un cabildo del Tolima, que es el básico, el fundamental, y solo con 2 puntos. 2 puntos tiene el acuerdo fundamental nuestro. 1. El gobierno nacional y el M-19 convocan al país a, primero, construir la democracia plena. Si el presidente Barco, que representa al Estado, al país, convoca a construir la democracia plena, que era una de las consignas del M-19, trabajar por la democracia, pues es porque reconoce que no hay democracia. O sea, se pasa a los zapatos del otro. Y el segundo punto es el M-19 a desmovilizar sus estructuras militares. O sea, se pasa a los zapatos de lo que representaba el presidente. ¿Por qué llamo la atención en esto? Porque de verdad lo hicimos a conciencia de vencer el poder de las armas que generan la violencia. No quiero negar que el M-19 en sus estructuras, en su historia, en su comportamiento político militar no ejerció la violencia, fue el momento. Pero también tuvimos la capacidad, a buen tiempo, un poquito tarde, pero a tiempo muy corto, de sabernos salir de ese remolino, de ese torbellino, el remolino que es el que entierra, de esa situación de las guerras constantes, de las guerras que permanentemente nos azotan y nos han creado una cultura. Permítame terminar con esto. En 243 años que hoy en julio cumplimos, en 243 años ha habido en Colombia más de 23 grandes acuerdos de paz, firmas de paz. ¿Por qué digo que hoy cumplimos? Porque hace 243 años hubo un estallido que se llamó la rebelión de los comuneros. Y de ese tiempo hasta hoy, más de 23 grandes acuerdos, incluidos el nuestro, que lo conozco muy bien. Conozco los incumplimientos que nosotros tuvimos y los que tuvo la sociedad y los que tuvo el gobierno y los que tuvo la sociedad en su conjunto. Esos 23 grandes acuerdos, chévere, ministra, no han servido en el fondo porque acordamos bilateralmente hoy una cosa y mañana la guerra sigue. Los acuerdos bilaterales pasaron de moda. Los acuerdos bilaterales no lograron el objetivo. En este texto, que es la segunda edición, la editorial tuvo a bien publicar la propuesta de paz total que en campaña presentamos con el candidato Petro, que llamamos a una paz ecuménica, una paz entre todos, porque ya lo bilateral no sirve. ¿Y por qué no sirve? Porque la historia nos ha enseñado que lo bilateral pasó de moda. El último acuerdo bilateral hoy está en ciernes, que es el del 2016 con las FARC y hoy las disidencias, etcétera, etcétera. Esa cultura de guerra, esa cultura de dirimir nuestros conflictos por medio de las armas, por medio de la guerra, en 1989, con toda humildad, reconociendo, Elena,
reconociendo nuestros errores públicamente, pidiendo perdón públicamente como lo hicimos en forma colectiva y sobre todo al no seguir en la guerra cuando nos empujaron al abismo y al precipicio de la violencia con el asesinato de Carlos. Eso llamamos la atención solamente a que lo vean, no a que nos califiquen ni nos descalifiquen, a que lo vean de que sí es posible. Como digo en el libro, es más fácil perdonar que pedir perdón. Sí es posible perdonarnos sin olvido, porque si se olvida, entonces ¿qué se perdona? Gracias, Fabio, y quiero que Pedro Adrián profundice un elemento que escribiste recientemente en una columna, donde tú hablabas de la estigmatización y digamos de la dificultad que hay en Colombia de reconocer las luchas como un legado que vale la pena, digamos, reconocer e incorporar en nuestro, digamos, en nuestro imaginario colectivo. Sí, antes quisiera decir una cosa porque es que me quedó muy rondando en la cabeza la idea de verdad completa, que pues yo creo que es casi que una utopía. Efectivamente existe una verdad judicial, existen unos hechos innegables y que deberíamos, por ejemplo, ponernos de acuerdo en que esos hechos no se pueden borrar, esconder, tapar. 6.402 ejecuciones extrajudiciales, la masacre de las bananeras, las víctimas de la guerrilla, del paramilitarismo del Estado, como que eso no se puede definitivamente borrar así con una interpretación histórica cualquiera. Pero de ahí a que eso sea una verdad completa, tú trabajaste en la comisión, Marta, y sabes la cantidad de cosas que quedan en el aire, la cantidad de incógnitas y lo contingente de ciertas verdades, ¿no? Yo creo que existen verdades históricas y por ser históricas son contingentes. Por ejemplo, una verdad contingente es que la idea de lucha armada o la idea de combinación de formas de lucha era admisible en un momento y hoy ya no lo es, ¿no? Y eso cambia absolutamente la interpretación o los acuerdos que podemos llegar a tener como sociedad hoy, y también la interpretación de la historia reciente, ¿no? Como solo eso es una fuente infinita de desacuerdos, ¿no? El paso de la lucha armada a la lucha política y lo porosa que era ese tránsito, por poner un solo caso. Y respecto a, sí, yo creo que por ejemplo en este momento sí hay una voluntad de este gobierno, y me parece que yo la apoyo y me parece que es importante y necesaria, de reivindicar un pensamiento de izquierda que es patrimonio del país. No estoy diciendo símbolo, patrimonio. Me parece que el ministro Juan David Correa, por ejemplo, hace 15 días, creo, en la inauguración de la exposición de Arturo Alape, habló de que es importante que reconozcamos que aquí hubo un pensamiento social, que aquí hubo unos ejercicios de escucha, ¿no? No solamente de Arturo Alape, sino de Alfredo Molano, de Víctor Gaviria. Es decir, tenemos herramientas para entendernos como sociedad a partir de ejercicios de escucha mucho más horizontal, que parece que las hacen mejores, esos ejercicios los hacen de manera más pertinente los artistas, ¿no? Porque pues no tienen los intereses que tienen los políticos. Y me parece que esos pensamientos, si bien son conocidos, no es que estén sumergidos del todo. O sea, la obra de Arturo Alape la conocen algunas personas, falta que se conozca más. La obra de Alfredo Molano se conoce mucho más. Él también mencionaba, Juan David Correa mencionaba, por ejemplo, pensadores como Gonzalo Sánchez, que nos dan herramientas para interpretar la historia. Yo no sé si para llegar a una verdad completa, pero sí por lo menos para llegar a una verdad histórica compleja. Y lo último que quería agregar es a propósito tú preguntabas, Marta o Fabio, no sé, cómo se construyen socialmente los símbolos. Yo veo que la gente construye experiencias complejas todos los días, que pueden tener el valor de símbolos. Por ejemplo, para mí un símbolo impresionante de lo que son capaces las personas, de lo que es capaz la sociedad civil, es lo que pasa, por ejemplo, en Puerto Berrío con lo que hacen, con los enterramientos que hacen las personas que encuentran los muertos en el río, que por cierto, el muerto en el río es un símbolo absoluto de la violencia en Colombia, absoluto en el sentido de que se repite de generación en generación, que de alguna manera todos los actores armados han implementado y ese tiene un valor simbólico siniestro en el sentido de que hay detrás unos significados terribles, pero los hay, ¿no? De borrar, de desaparecer,
o de, como diría María Victoria Uribe, de matar, rematar y contramatar, ¿no? Pero me parece que entonces en ese sentido los ciudadanos, la ciudadanía, esa tercera fuerza de la que hablaban algunos, es capaz de eso siniestro volverlo un rito de cuidado y un rito funerario. Tengo otro ejemplo que se sale de la esfera de cómo transformar un símbolo, de la esfera pues de lo colombiano, y es por ejemplo a los homosexuales en los campos de concentración les ponían un triángulo rosado, ¿no? Que era un estigma por maricones, ¿no? Parte de las reivindicaciones, o en algunos, en el caso, no sé si tú lo conoces, que estuviste en Alemania, Rosa von Brauheim, es un homosexual que reivindica ese triángulo, pero le da otro sentido, lo invierte. Entonces, un símbolo siniestro para una comunidad específica, que son los homosexuales, él lo utiliza y le da otro lugar, desplaza el sentido de estigma y le da un sentido de afirmación. Me parece que es muy importante hacer ese tipo de cosas con los símbolos de los que con los símbolos no, con ciertos símbolos, digamos, de alguna manera, o elementos de los que nos tenemos que hacer cargo, porque yo creo que esconderlos tampoco sirve de nada. O sea, sí. Me parece que esconder el sombrero de Pizarro no sirve de nada, o la sotana de Camilo. No, quería añadir, porque ya que acaban de mencionar a Alemania, Felipe, es que está este sujeto que comete en el 44, ¿cómo se llamaba? Stauffenberg, bueno, igual, que atenta contra Hitler. Y el señor, si bien con el tiempo se reconoce que sí, que fue una acción heroica, hay una placa que explica qué fue lo que hizo el señor. Falló, no hubo más muertos ni violencia adicional, pero hubo todo un proceso de pedagogía para que la gente lo viera de otra manera. Y eso creo que, centrándonos otra vez en el tema del sombrero, de la bandera, aquí ha faltado. Y yo creo, y ahí... El contexto. Sí, y yo... a ver, es que mi tema es no repetición, entonces y a mí me quieren encasillar siempre en el tema de la víctima, pobrecita, que está haciendo su duelo y entonces ya tiene mucho dolor, entonces, no, esto es un poco más profundo que eso, y yo entiendo y comparto que los miembros del M19 tienen historias que deben ser conocidas por la sociedad, sus familiares tienen derecho también a que se reconozca lo que les pasó a las personas que fueron desaparecidas, torturadas, que es que esa no es la función del Estado, y eso fue lo que pasó, todo esto. Pero yo creo que, y vuelvo a decir, la manera en la que se está haciendo es contraproducente para ese objetivo, sí. Justamente. Entonces es como, esto lo que hace es dividirnos más, impedir realmente que conozcamos en profundidad qué fue lo que quiso hacer el M19, cómo padeció de la persecución del Estado, y de poner el foco, que es lo que decías, Fabio, en el momento en el que deponen las armas y estos más de 30 años por la vía democrática, eso es lo de exaltar. Entonces, pues yo sí. Creo que y otra cosa que a mí también me genera un poco, yo no sé si es necedad o qué, pero es que yo no sé si ustedes han leído el libro pues él habla de una forma muy distinta de Pizarro. Pizarro, en nombre de la comandancia rural, defendía una profundización de la guerra, esa era su postura. Entonces a mí sí me genera como una confusión. Claro, de repente es entonces el hombre de la paz, pero acá en su libro lo pone de otra manera, ¿ves? Entonces seamos sinceros, seamos honestos, hablemos entre todos, contemos las cosas como son, pero eso a mí me parece que genera es más ruptura. Elena, pero los hombres de la guerra sí, son los hombres que hacen la paz, los mismos hombres de la guerra son los hombres que hacen la paz. Pero si tú estás solamente hablando del hombre de la paz, sin contar esa parte, sin contar la parte, es que eso, ahí es donde yo he ido todo el tiempo, un momentico, así no. Ni tampoco es como que, pues nosotros hicimos esto, pero después hicimos la paz, entonces pues apláudanos. No, pues el aplauso fue que pudiéramos tener la amnistía. Elena, en su momento Carlos hizo la guerra.
en su momento. Sí. Y fue un líder militar con la propuesta política. Y el cambio se da justamente, seguramente, cuando reconocemos que esa guerra no nos lleva a propósitos. Entonces, no sé si en la página del libro, pero sí, en su momento hicimos la guerra. Ya, y en su momento... Bueno, pero ¿qué más se quiere reivindicar? Ya que la presidencia también, o sea, ya llegaron a lo máximo, ya es como... Bueno, yo quisiera, pues me da pena decir, pero ya tenemos que ir cerrando, ya me hicieron señitas de que llevamos más de la hora. Y yo quisiera que Ángela María nos ayude ya en su papel también de ministra, para que vea ministra, vea ministra lo que la tarea que viene todavía de todo lo que tenemos que conversar entre colombianos, de lo que nos pasó, todo lo que la serenidad y la ecuanimidad que necesitamos para mirar hacia el pasado, todo lo que tenemos que construir. Y nosotros tenemos instituciones para hacerlo, nosotros tenemos GEP, tenemos Centro de Memoria Histórica, hemos tenido una cantidad de oportunidades, y Fabio dice, hemos tenido 23 acuerdos de paz. La pregunta es, ¿por qué, a pesar de que tenemos instrumentos jurídicos, tenemos acuerdos, tenemos instituciones, es tan deficitaria entonces esa capacidad de construir un relato compartido y unos símbolos compartidos? Bueno, yo creo, primero retomando un punto que es muy importante, la historia es un péndulo, unos están en un lado, otros están en el otro. Nuremberg es la demostración clara de que los vencedores de Nuremberg, que tuvieron que combatir y hacer la guerra sin lugar a dudas, combatieron otra guerra u otra violencia. Y esto es muy importante porque yo pienso que la sociedad no se construye sin estas disputas. Eso está claramente en la sociología, determinado por muchos de los sociólogos y en particular por toda la tradición que llevó a estos enfrentamientos históricos. Esto no es Colombia, esto es el mundo, esto es el universo. Pero sobre esos elementos, fíjate que la paz, que también a veces es una palabra vacía, tiene que llenarse de una cantidad de componentes en donde estemos de acuerdo. ¿Qué es la paz? ¿La paz es parar la guerra? ¿O la paz es llegar a entregar los derechos que tiene la gente en un país? Y entonces yo te digo, parar la guerra en una sociedad tan convulsa como la nuestra se logra a través de acuerdos, pero de acuerdos en donde se identifican los principales puntos de desacuerdo. Y aquí no podemos negar toda la realidad de violencia que ha generado más violencia. Colombia es un país que ha nacido a través de diferentes violencias. Yo quiero mencionar a Germán Castro Caicedo, que para mí es uno de los grandes escritores en Colombia, que lamentablemente falleció, pero él decía, es que estamos en violencia y en guerra desde el primer día que mataron a los indígenas dentro de la conquista. Y eso es verdad. Entonces, si yo digo, yo quiero la paz en una sociedad que tiene desigualdades, que está generada sobre discriminaciones, que está generada sobre símbolos de exclusión, que lo que está generando no solamente en Colombia, no solamente en Alemania, sino en todas las partes. Fíjense que hasta ahora se está aceptando la población LGTQ+, que tiene todo el derecho a existir sobre la faz de la tierra, y sin embargo fueron discriminados, fueron perseguidos. Pero tenemos que ser realistas en algo también, y aquí quiero redondearte esa pregunta, Marta, y es que cuando nosotros queremos aceptar nuestra verdad, pero no aceptar la de los demás, pues no hay posibilidad de diálogo, y creo que la sociedad tiene que estar madura para este diálogo. Colombia ha avanzado mucho, creo que incluso lo dice la ONU en el último informe, Colombia ha generado espacios dentro de este diálogo, pero lo que sí yo quiero ser consciente, y lo digo también, es que, voy a poner el ejemplo del DAS, que ya no existe. Cuando una institución como el DAS generó muerte masiva en Colombia, persecución masiva en Colombia y asesinatos en Colombia, ¿qué quiere que se reproduzca?
la violencia. Y entonces aquí viene un segundo planteamiento. Todas las partes sociales tienen que contribuir en el ejercicio de contención de esa violencia. Entonces yo no puedo justificar que porque sea el DAS, no, perfecto, porque era el Estado. Todos tienen que poner una parte especial en esto. Y sin lugar a dudas la polarización en Colombia es un elemento que genera muchísima complicación. Creo que la cultura, y en ese punto pues yo creo que es lo importante también, debe mostrar todas las caras, debe generar una versión. Yo sé, y la discusión en derecho siempre es que verdad. Yo tenía un compañero que estudiaba y era filósofo, mi compañero, y decía, ¿cómo así que verdad judicial, verdad procesal, verdad verdadera? Dígame al fin de qué está hablando, ¿no? Hay una sola verdad, me decía él. Y entonces le decía yo, no, porque una cosa es la que pruebas y otra cosa es la que sucedió, o puede ser parcialmente la que pruebas. Pero entonces, ¿cuál es la verdad? Y aceptemos la verdad, porque no puede ser, este lado es el bueno, ustedes son los malos, y no entendemos qué fue lo que pasó allí. Muchas gracias, y yo para finalizar, ya es hora, primero agradecer a los invitados. Esto no es una conversación para cerrar, sino para abrir. Creo que ha quedado más abierta que nunca. Solo contarles que alguien me envió hoy un mensaje diciéndome que en la antigua Grecia, cuando las familias iban a separar, el padre rompía una ánfora y le daba un pedazo a cada hijo. Y el acto de volverse a reunir y unir los pedazos de la ánfora se llamaba symbalein, que es el origen de la palabra símbolo, ¿sí? Es lo que reúne. Y me parece que es muy importante que de acá salgamos con la pregunta de qué símbolos nos unen, nos reúnen y nos van a llevar a transitar con nosotros la experiencia de salir de la guerra algún día, por fin, poco a poco, y llegar a una construcción de paz que tampoco será un paraíso, pero será por lo menos un espacio donde podamos tener este tipo de conversaciones cada día y en cada lugar de este país. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.